Listo, pues ya puedes comenzar. Hola a todos, bienvenidos a este webinar llamado La prueba pericial en juicio, cómo enfrentarse a un careo y salir airoso. En sí, esto no es otra cosa que la parte final de nuestro informe pericial, es decir, nosotros hemos realizado un informe y esto ya es con lo que lo acabamos, que básicamente es la ratificación en sede judicial. Es la parte en la cual nosotros solemos tener más miedo, enfrentarnos a ella, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia. Antes de hablar un poquito de lo que es el careo y cómo se desarrolla, voy a irme un poquito atrás, voy a recapitular un poquito y voy a explicar qué es lo que ha ocurrido hasta el día que tenemos ese juicio, ¿no? Nosotros nos ha venido una carta, perdón, un correo electrónico, nos ha venido una llamada telefónica, ha venido un paciente y nos ha dicho que quiere iniciar un procedimiento judicial contra una clínica dental, contra un doctor. Y nosotros, o un abogado, o una empresa de seguros, quien sea, ¿no? Una asesoría. Nosotros en ese momento exploramos al paciente, hacemos un informe de viabilidad, que en el caso de ser favorable, más tarde haremos el pericial, ¿no? Nosotros este estudio, esta viabilidad, esta pericial, se la vamos a entregar al paciente, a la empresa de seguros que nos paga y ellos ya se lo transmiten al abogado. Tener en cuenta que nosotros en principio no vamos a mandarle nunca nada de manera directa a un letrado, puesto que no trabajamos nunca para ellos, ¿no? Eso es algo que es ilegal. Entonces, hacemos nuestro informe, exploramos al paciente. Aquí estamos en nuestra zona de confort, es decir, estamos explorando en nuestras consultas, hacemos el informe en nuestra casa o en nuestra consulta. Todo ello es un ámbito que tenemos muy controlado. Es decir, no hay nada que se nos salga porque sabemos dónde estamos, ver a un paciente es lo que hacemos todos los días en consulta, redactamos, que es aplicar nuestros conocimientos de una forma más ordenada para poderlo hacer un documento legal y lo entregamos. Ese documento que nosotros estamos entregando llega el abogado lo introduce dentro de sede judicial, llega al juzgado correspondiente con la demanda y llega un día normal en el que nos llega una carta certificada a casa, donde se nos cita para tener que ir a sede judicial a hacer ratificación de nuestro informe. Esto ya, sobre todo al principio que no tenemos experiencia, es lo que ya nos empieza a generar un poquito de nerviosismo, ¿no? Sigue pasando el tiempo y recibimos una llamada del abogado, recibimos un correo donde el abogado quiere concertar una entrevista con nosotros, ya sea habitualmente se suelen hacer de manera telefónica. Y nos explica bueno, que sí, que se ha hecho, que tenemos cita para ir a juicio, el día que va a ser, la hora, el juzgado, la ciudad. Y nos puede decir también que va a haber, que existe una contrapericia, ¿no? Es decir, un informe que habitualmente suele decir todo lo contrario de lo que decimos nosotros. Si nosotros decimos que el tratamiento no se ajusta a la Lex Artis, porque, por ejemplo, no se mandó antibiótico cuando se hizo una cirugía de implantes y los implantes se infectaron y por eso se perdieron. Esta contrapericia dirá que la cirugía de implantes es una cirugía limpia y, por tanto, no necesita de antibióticos, ¿no? No podemos olvidar que los informes judiciales, al final, los informes periciales, son informes de opinión y eso es muy importante. Pero bueno, en sí, este letrado nos comunica que existe una contrapericia y nos la da para que la leamos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí ya podemos empezar a hacer cambios. A lo mejor el perito de parte ha visto que hemos incurrido en errores, aunque todo su formulario sea distinto al nuestro.
puede tener razón en alguna cosa. A lo mejor, pues algo muy tonto, pues que hagamos una valoración del daño y digamos que el día cuesta 40 euros por día de perjuicio personal básico y el letrado y el perito contrario dice que no, que hemos usado mal el baremo. Bien, si tienes razón, no pasa nada. Estamos en momento todavía de hacer un anexo, hacer la rectificación, volvérsela a dar al paciente para que se la dé al letrado y lo adjunte al caso, ¿no? Al escrito de demanda, nuestras rectificaciones. En el momento en el que nosotros ya tenemos acceso a este tipo de documentos, el abogado empieza a hacer un borrador con preguntas, ¿no? Y nos va a pedir que por favor le digamos qué puede ir preguntando al perito contrario, por dónde puede ir el interrogatorio que le haga. Entonces, nosotros pues le decimos, mira, aquí creo que el perito incurre en error, esto no es correcto, y le decimos lo que tiene que preguntar. A la vez que vamos a analizar las preguntas que nos va a hacer a nosotros. De tal manera que le podemos decir, mira, pues no me preguntes esto, porque esa pregunta que me estás haciendo es muy polémica y lo que no voy a hacer es perjurio dentro de un tribunal. Entonces, si tú me preguntas aquí, tengo que dar razón, media razón y la cosa se va a complicar un poquito. Pregúntame esto, esto, esto y yo te responderé esto, esto y esto. Y preparamos lo que es el día del juicio con el letrado, tanto nuestra parte como la parte contraria. Una vez que lo tenemos preparado, que esto suele ser habitualmente pues 3, 4 días antes del juicio, ¿vale? Si es verdad que a lo mejor puede cambiar, que en un momento dado primero recibamos la notificación judicial y luego tengamos a mano la contrapericia. Aquí ya depende un poco de los abogados cómo quieran hacerlo, ¿vale? Pero en principio, ya os digo, esto suele ser así como norma. Puede cambiar, puede variar una cosa por delante de la otra, pero en principio suele ser así. Y luego ya, pues nos acostamos la última noche y por la mañana, el día del juicio, ¿no? Ese día que, sobre todo al principio, pues nosotros no dormimos. Estamos despiertos y esto ya es precisamente de lo que va el tema de hoy. Estamos despiertos toda la noche, dándole vueltas al asunto, el nerviosismo, porque salimos ya de nuestra zona de confort. Como os decía antes, habíamos jugado en casa, lo teníamos todo controlado, era todo nuestro ambiente. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es irnos a un ambiente pues un poquito más peligroso, molesto para nosotros, ¿no? Que es una sede judicial que está lleno de abogados, está lleno de jueces y que en principio, pues para nosotros no es algo cómodo porque no estamos acostumbrados como dentistas a enfrentarnos a este tipo de casos. Solemos ir al juicio a la hora que nos toca y habitualmente solemos quedar con el abogado, como norma también una horita antes, esto nos lo suele pedir el abogado, para ultimar detalles de último momento, ver alguna cosita, algo que no le termina de quedar claro al letrado y de esta manera pues ya terminamos de ultimarlo todo, ¿no? Una vez que lo tenemos todo ultimado, llegamos a la sala que tenemos previsto el juicio y al principio, sobre todo, estamos asustadísimos, como si el caso fuera contra nosotros, ¿no? Cuando nosotros en principio no tenemos nada que ver en ese caso. Y nos sentamos, vemos muchas togas, vemos mucha gente y llega un momento en el que se abre la puerta del juzgado y sale la secretaria judicial, ¿no? Donde ya empieza a preguntar pues, por los demandantes, por los demandados, testigos, peritos y todo. Y ahí pues nosotros empezamos ya a darle nuestro DNI a la secretaria judicial para que lo tenga. Una vez que le damos esto, como normal, la secretaria judicial nos suele pedir o nos suele preguntar que si queremos un justificante por si tenemos que entregarlo en alguna de las empresas en las que trabajamos.
sí, no, lo que queramos, y nos pide que esperemos en la sala de espera, en la entrada del tribunal, mientras entran los abogados y empiezan a hablar. Quizá este es el momento en el que más nerviosismo nos genera, ¿no? Porque hemos estado viendo que hay abogado, vemos los testigos, vemos los peritos, estamos incómodos, repasamos el caso, las últimas preguntas que creemos que nos pueden hacer, la parte contraria o lo que sea. Y a unos 15 minutos, sobre todo si eres el perito de la parte demandante o la parte actora, como llaman en los tribunales, vamos a ser los primeros peritos en entrar. Si somos los peritos demandados, pues seremos la última parte de los peritos en entrar. Ahí entraremos los últimos. Entonces, llega el momento en el que se abre la puerta, sale la secretaria judicial y nos llama y nos dice: Francisco Rodríguez, entre, por favor. Entramos en la sala que suele ser como norma cuadrada, y nos encontramos pues básicamente en un atril con un micrófono, su señoría enfrente y los abogados en los costados. Como norma, siempre el abogado de la parte demandante va a estar en la parte izquierda y el del demandado en la parte derecha. Solo he tenido un caso y no entiendo muy bien por qué, en el que estaban cruzados, ¿no? La parte demandada estaba a mi izquierda y la demandante estaba a la derecha. Pero ya os digo, como norma, habitualmente la parte demandante está a la izquierda. El, el abogado ahí lo que va a hacer es, el juez primero nos va a preguntar que si nos ratificamos, ¿vale? Porque esto ya empieza a ser ya muy solemne. Si nos ratificamos en el informe judicial. ¿Sí o no? A lo mejor hemos visto 3 días antes que hemos cometido una errata. No pasa nada por decirle a su señoría: me ratifico, pero quisiera decir que en la página 4, en el punto 3, he dicho estas cosas y quiero cambiarlo porque es una errata y lo correcto es esto, esto y esto. Se lo decimos, lo apuntan todas las partes y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Hay que intentar ser honesto y ser legal, y sobre todo si estamos dentro de un tribunal. El tribunal nos pedirá, a veces sí, a veces no. Aquí cada juez juega de una manera distinta. Nos va a decir que, por favor, aparte de ratificarnos, que si conocemos los problemas o si conocemos el delito en el que vamos a caer si no somos honestos y no somos fieles a la verdad, ¿no? Nos leerá unos cuantos artículos del Código Civil, donde se explica nuestro juramento como peritos, ¿vale? Y evidentemente le decimos que sí, que somos conocedores, que nos ratificamos, y a partir de ahí empieza el interrogatorio. El interrogatorio por parte del abogado demandante ya nos lo sabemos, ¿vale? Son las preguntas que hemos programado con él, nos las sabemos todas, ¿vale? Y le vamos a responder. Luego vienen las que no sabemos, que son las de la parte demandada, ¿vale? Aquí vamos a la otra parte. Eso sí que nos va a hacer algunas preguntas, algunas serán cosas suyas y otras serán cosas pues del perito que ha hecho la contrapericia. Va a ser el que se va a encargar de decirle: mira, pues pregúntale esto, esto y esto, que yo creo que aquí no está en lo cierto y aquí va a incurrir, y si te dice que esto, pregúntale esto otro, ¿no? Y entonces él nos hará el interrogatorio. También puede llegar a pasar que el propio juez nos haga preguntas. Si a él no le queda del todo claro, él nos puede preguntar: disculpe, doctor Rodríguez, cuénteme, ¿qué es lo que es que no me queda claro? Explíqueme cómo se hace la endodoncia, o explíqueme por qué la ortodoncia aquí, o por qué el paciente, que a mí eso no me queda claro. Esto no suele ser muy común, pero sí que yo he tenido 2 casos en los que el juez me ha preguntado directamente sobre cosas que él tenía dudas, las cuales siempre son de agradecer, ¿no? Que el juez quiera estar enterado. ¿Cómo tenemos que estar dentro de sala? Vamos a ver, aquí como todo,
tenemos que hablar de neurociencia también. Nosotros no podemos estar dentro de una sala judicial haciendo una testificación con movimientos muy rápidos de manos. No podemos titubear continuamente, no podemos, ¿no? Ese tipo de cosas hay que evitarlas, hay que estar tranquilos, hay que estar serenos, ¿vale? Cuanto menos nos movamos, mejor. Cuanto más sobrias y contundentes sean las respuestas que nosotros demos al interrogatorio, mejor. Es decir, vamos a tener un tono firme en las respuestas y si es que sí, diremos que sí, pero no diremos tal vez o no diremos, bueno, sí, yo creo que sí. Este tipo de cosas nos puede echar atrás un juicio. Yo os puedo decir, por ejemplo, que yo he perdido un juicio que a priori estaba ganado, lo gané. Perdón, lo perdí saliendo yo del juicio y estando muy contento, saliendo el perito contrario, el cual era una persona que yo conocía, y me dijo, me ha machacado tu abogada, y saliendo la abogada diciéndome, estoy súper contenta de cómo ha discurrido esto. Es decir, estábamos todas las partes de acuerdo en lo que a priori iba a ser el resultado final, que era una victoria, ¿no? Dentro del tribunal. Y sin embargo lo perdí. Lo perdí. ¿Y por qué lo perdí? Simplemente por usar a efectos de su señoría el tono, la conjugación verbal, hacerlo inadecuado. Me explico. Por intentar hacer la cosa un poquito más leve, yo dije en sede judicial que si la clínica dental hubiese sido más diligente con las revisiones, se hubieran evitado los problemas que pasaron, ¿no? Que al final era un paciente de ortodoncia, que le sacaron los dientes de tabla y hubo que extraerlos. Y perdió 2, 3 dientes suyos, ¿no? Entonces, lo que el juez dijo en su sentencia es que como yo había dicho que si se hubiera sido más diligente se podría haber evitado, dijo, pero es que el perito está hablando en condicional. Entonces, lo mismo sí o lo mismo no, por lo cual no es una causa necesaria el no haber hecho las revisiones para que se perdieran esos dientes. Claro, realmente es una forma muy light, a lo mejor, de decir, oiga, que sí, que lo han hecho mal en la clínica, pero es el punto de inflexión en mi forma de exponer cuando voy a juicio, porque ya no cometo ese error. Ya no digo que si la clínica hubiera sido más diligente, se hubieran podido evitar la pérdida de dientes. A día de hoy, ante el mismo caso, perfectamente podía haber dicho que la negligencia de la clínica a la hora de hacer las revisiones es la que ha provocado la pérdida dentaria. Fijaros cómo, cambiando el tiempo verbal y siendo más contundente en lo que es la respuesta, ese juez hubiera fallado a mi favor o a favor del paciente en lugar de a favor de la clínica. Por lo cual es muy importante estar tranquilo, estar pausado, controlar bien los tiempos, controlar bien las respuestas y sobre todo tener un lenguaje que sea claro, conciso y con las formas verbales lo más perfectas posibles, ¿eh? Pero también puede ocurrir una cosa aquí, y es que el juez no nos mande a los peritos entrar por separado, ¿m? Que nos haga entrar juntos a los peritos. También os digo, habitualmente cuando el perito testifica, el juez le deja que se vaya, ¿no? No siempre es así. Igual, he tenido 3 casos donde después de hacer yo ratificar mi informe, he tenido que esperar me han obligado a quedarme al final de la sala y esperar que tanto el perito contrario expusiera su informe y respondiera a las preguntas, como que los abogados en sí hicieran su alegato final, ¿no? Pasa pocas veces, pero puede llegar a pasar. En una de las veces que me pasó, era un juicio en Ciudad Real y directamente cuando me dijo el juez que me sentara, le dije, señoría, mire, es que me sale el AVE para Madrid hasta ahora, si usted me permite que me vaya, por favor. Y el juez ahí pues me dejó irme, ¿no? Pero en principio no era la idea, la idea era que me quedara.
Entonces, no solemos ir. Pero bueno, lo que os estaba diciendo. También puede pasar que que el juez quiera que los dos peritos entren al tiempo y hagamos un careo, ¿vale? Esto es muy bonito, o sea, es precioso, a mí me encanta hacer un careo con el compañero. ¿Por qué? Porque ante la misma pregunta damos dos respuestas distintas. Entonces aquí sí que tenemos que ver cuál de los dos es la persona que está más, más firme y está más segura de lo que son sus respuestas, ¿eh? Yo he tenido casos con peritos contrarios en los cuales era, bajo mi punto de vista, defendían lo indefendible, pero ojo, estaban ahí diciendo y perjurando que tenían razón y que yo estaba equivocado. Entonces es muy bonito intentar explicar a alguien que no sabe nada de dientes cómo dos personas que se supone que sí saben le están diciendo cosas contradictorias, el uno y el otro. Entonces, el poder ver y el poder convencer a su señoría para que nos dé a nosotros ese voto de confianza es muy, muy importante y a mí es algo que me encanta, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que tenemos que tener claro en estos careos, en estos interrogatorios en los que vamos a defender es, una, que el caso no va con nosotros. Es decir, que aunque las primeras veces perdemos el sueño, porque estamos en vela pensando qué va a pasar, qué no va a pasar, por eso de que nos sacan de nuestra zona de confort, tenemos que estar tranquilos y tenemos que tener una postura erguida, ser contundentes en nuestras afirmaciones, ¿vale? Y que sean convincentes, ¿eh? Explicar las cosas bien con un lenguaje que no sea vulgar, pero que no sea excesivamente técnico, que permita al juez entender lo que decimos pero sin caer en vulgarismos. ¿Vale? Si voy a hablar de la membrana de Schneider en una elevación de seno que la han perforado, pues diré el nombre de la membrana y luego si tengo que explicar, porque vea que el juez tiene la cara como perdida, le tengo que explicar lo que es, se lo explico. ¿Eh? Y eso nos pasa con todo. Entonces, tenemos que ser muy firmes y muy contundentes en nuestras afirmaciones. Y con esto, al final, si las cosas las hemos hecho bien y estamos convencidos de lo que estamos diciendo, porque nos lo estamos creyendo, porque somos honestos a la verdad, lo tenemos todo básicamente ganado. También es verdad que es más fácil ganar un juicio si estás al lado de la parte demandante que si estás al lado de la parte demandada, ¿vale? Es más difícil demostrar la inocencia que la culpabilidad. Y bueno, y esto en principio es todo lo que os tengo que contar de lo que es el careo. No obstante, si queréis saber un poquito más acerca de este tipo de cosas, el Instituto IESO tiene un máster en pericia odontológica, ¿vale? Con unos profesionales de verdad muy, muy buenos y muy, muy recomendables poder escucharlos, ¿eh? Es gente que tiene mucha experiencia y que sabe mucho del tema y de la cual vais a poder aprender tanto de lo que es odontología legal como lo que es odontología forense. Os van a enseñar muchas cosas y de verdad que si os gusta este mundo y os gusta el tema legal, la odontología legal, yo os recomendaría y os animo realmente a que hagáis el máster pericial de el Instituto IESO, ¿vale? Os van a dar un título de máster por la Universidad Udima y de verdad, muy, muy recomendable. Pues bueno, con esto ya me despido de todos vosotros. Ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros y nada, nos vemos en la próxima y espero que no nos veamos en tribunales. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo y hasta la próxima. Adiós.